Hola, hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, un gusto de nuevo saludaros y en esta ocasión nos encontramos para para dar lugar a una nueva unidad didáctica donde daremos pie al estudio del aparato respiratorio. Bien, si bien es cierto que lo vamos a hacer de forma muy parecida a lo que hemos hecho en las unidades didácticas anteriores, en este caso lo dividiremos en tres vídeos. En este primero abordaremos la parte correspondiente a la anatomía, pero inicialmente haremos una breve introducción donde detallaremos de forma global cómo se produce y por qué es tan fundamental la respiración. Acto seguido, entonces sí, veremos de forma detallada pues cada uno de los órganos que forman el aparato respiratorio para, en el segundo vídeo, pues ver qué funciones tienen cada uno de ellos y finalmente, en el tercer vídeo, pues ya ver la parte correspondiente a la patología más relevante, más importante del aparato respiratorio. Bien, en cuanto a la respiración, como suele decirse, podemos vivir pues seguramente días sin beber agua, posiblemente podamos estar semanas sin ingerir alimento, pero lo que es cierto es que sin respirar, sin consumir oxígeno, tal vez no aguantaríamos apenas más que unos minutos. Y este es el cometido fundamental que cumple la mecánica de la respiración. La respiración es ese proceso mediante el cual conseguimos que el oxígeno que se encuentra en el aire ambiente, y esto es un poco lo que se detalla en el diagrama que tenemos a continuación, llega a nuestras células, se introduce en los pulmones, a través de los pulmones el oxígeno llega a la sangre circula a través de nuestro cuerpo mediante el aparato circulatorio, nutriendo todas nuestras células, que permite pues, que ellas trabajen, que hagan sus funciones y que el dióxido de carbono que han generado mediante esa función, mediante ese trabajo, mediante esa respiración celular, se evacúe de nuevo al exterior. La respiración es fundamentalmente este proceso. El oxígeno alcanza las células y el dióxido de carbono que éstas han generado se evacúa al exterior. Ahora bien, si observamos con un poco más de detalle este proceso, vemos que el diagrama que hemos visto anteriormente lo tenemos a continuación detallado de forma distinta, pero igualmente comprensible, donde inicialmente lo que se produce es una contracción del diafragma, después lo veremos con mayor detalle. Esa contracción del diafragma lo que provoca es una expansión de los pulmones al expandirse aumentan su volumen y por presión negativa se inhala el aire. El aire rico en un 21% de otras moléculas, pero en un 21% de oxígeno, llega hasta los pulmones, donde el oxígeno se asocia con la hemoglobina que transporta la sangre, es decir, la sangre se enriquece de oxígeno, es sangre oxigenada, y a través del aparato circulatorio, como decíamos, pues se distribuye a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo para llegar a todas las células, para poder nutrir a todas nuestras células que van a desarrollar cada una pues su cometido particular, y estas durante esa mecánica, durante esa función específica que tenga cada una de ellas, van a generar una energía y por tanto también un residuo, que es el dióxido de carbono. El aparato circulatorio, que por un lado se encarga de transportar la sangre oxigenada hasta las células, al mismo tiempo que liberan el oxígeno, se encargarán de captar el dióxido de carbono, es decir, este elemento tóxico de residuo que eliminan las células, que desechan las células, para transportarlo de nuevo de vuelta hacia los pulmones y que estos lo puedan expulsar al exterior. Este sería el acercamiento más detallado a este proceso completo que es la respiración. Ahora bien, en ella diferenciamos dos fases, claramente. Por un lado tenemos la respiración externa, donde todos los procesos se producen en el aparato respiratorio, por así decirlo, es decir, tenemos que el aire ambiente enriquecido al 21% con el oxígeno llega hasta los pulmones y este oxigena la sangre y al mismo tiempo esa sangre rica en CO2 que viene procedente de las células, que viene a través de la red venosa, libera el CO2 para que éste sea expulsado al exterior. Es decir, el oxígeno llega a la sangre y el CO2 procedente de la sangre se va al exterior, se evacúa al exterior del cuerpo. Esta sería lo que conocemos como respiración externa y que única y exclusivamente
implica al aparato respiratorio, o fundamentalmente, mejor dicho, implica al aparato respiratorio. Pero también de alguna forma hemos visto cómo se produce a otro nivel, en una segunda fase, una respiración que conocemos como interna, que incluye dos procesos, igual que la anterior. Por un lado, esa sangre oxigenada, esa sangre rica en oxígeno, alcanza todas las células, libera el oxígeno junto con glucosa y otras moléculas, permiten que la célula genere energía, pues esa energía, como decíamos antes, pues va a permitir mover los músculos, que utilicemos nuestro cerebro, mantener una temperatura pues adecuada para poder fundamentalmente estar vivos. Y estas células que generan esta energía, que llevan a cabo estas funciones, lo que van a generar, como decíamos, será un desecho, un residuo, el dióxido de carbono o CO2, que se va a vertir al mismo tiempo sobre el torrente sanguíneo. Estas células intercambian O2 por CO2 y la red venosa del aparato circulatorio transportará esta sangre rica en CO2 de nuevo hacia los pulmones para expulsarlo al exterior. Por tanto, hay estas dos fases. Una parte es la respiración externa, que se produce básicamente a nivel pulmonar, y después está la respiración interna, que es la que encontramos a nivel celular. En la primera, como decíamos anteriormente, el aparato que fundamentalmente interviene es el aparato respiratorio. Mientras que en la respiración interna lo que vemos es que ya intervienen de forma conjunta dos aparatos, el respiratorio y el circulatorio. Esto es para que comprendamos de alguna forma la globalidad de las funciones del cuerpo, es decir, que ningún aparato, como ya hemos venido detallando anteriormente, funciona de forma aislada y que si lo hacemos es para que de alguna manera podamos comprender mejor mediante el estudio. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Hemos visto cómo se accionan de forma conjunta, pero para facilitar de alguna forma la comprensión, en esta ocasión nos centraremos en el aparato respiratorio. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Veremos la anatomía, como hemos dicho anteriormente, correspondiente al aparato respiratorio. El aparato respiratorio está formado por conductos, por estructuras que van a facilitar lo que hemos visto con anterioridad, es decir, que el oxígeno del aire exterior alcance el torrente sanguíneo y que el CO2 que se ha producido en la metabolización se evacúe al exterior. Fundamentalmente diferenciamos el aparato respiratorio en dos. Por un lado tenemos la parte superior, las vías superiores o vías altas, y por el otro las vías inferiores o vías bajas. En las vías altas encontramos la cavidad nasal, la nariz y las fosas nasales, también la faringe y la laringe. Es verdad que podríamos también ubicar en estas vías altas la cavidad oral, pero como lo estudiamos en la unidad didáctica anterior del aparato digestivo, pues nos centraremos mejor en las otras que no hemos visto. Y a nivel inferior tenemos las vías bajas, donde posterior a la laringe, aunque la laringe, la parte superior la podríamos introducir en vías altas y la parte inferior en vías bajas, tendríamos la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los pulmones. También diferenciamos otro elemento fundamental dentro de la anatomía del aparato respiratorio, que lo veremos al final de la unidad, que son los diferentes músculos que intervienen en la mecánica de la respiración y en la que tenemos que distinguir la implicación del diafragma. En cuanto a las vías altas, encontramos inicialmente la cavidad nasal, que tenemos en las imágenes de la derecha. En la cavidad nasal distinguimos por un lado la nariz, que es este apéndice que tenemos en la cara, que tiene una estructura de esqueleto óseo en la parte más profunda y luego también una formación de cartílagos que le aportan flexibilidad al mismo tiempo que facilitan pues que estén abiertas las ventanas de la nariz. En la parte posterior de la nariz encontramos ya las fosas nasales, que son, como decíamos, estas dos cavidades posteriores a la nariz y que se comunican con la vertiente de la nasofaringe que veremos posteriormente a través del conducto de las coanas. Después tenemos el tabique nasal, que es el encargado de separar las dos fosas, izquierda y derecha, y que además tiene la característica de que en cada lateral se dispone como en un tejado, en forma de tejas, uno sobre la otra, donde diferenciamos los cornetes, tanto el superior, el medio,
como el inferior. Y por último tenemos los senos paranasales, que son estos espacios que se quedan llenos de aire y que forman de alguna manera los diferentes huesos que encontramos en las fosas nasales. Estas fosas nasales, al igual que los senos y las restas de las vías respiratorias, tienen una característica importantísima y es que están recubiertas por una mucosa que está muy irrigada y que tiene como especialidad fundamental la formación de moco, que tiene unas características muy específicas y unas funciones muy concretas. Por eso nos vamos a centrar ahora en el estudio de las fosas nasales, pero que va a ser de alguna manera extrapolable al resto de las mucosas que encontramos a lo largo y ancho de las vías respiratorias, tanto de la parte alta como de la parte baja. Como decíamos, están cubiertas por una mucosa, como todo el resto de las vías respiratorias. Esta estructura que tienen las fosas nasales lo que permiten es que el aire, al ser inhalado, tenga un efecto como de turbina que hace que el aire choque contra muchos de los obstáculos que encontramos dentro de la cavidad nasal, y el objetivo que tiene que se dé esa mecánica es que cuando el aire que inspiramos entre dentro de nuestro cuerpo, este aire de forma progresiva se vaya calentando para que de alguna manera encuentre una temperatura mucho más parecida a la temperatura corporal, al mismo tiempo que permite que lo vayamos humedeciendo a medida que va transcurriendo por la vía respiratoria. Y además, como tiene esa característica mucosa, además de otras cuestiones, permite que la mayoría de las partículas sólidas que encontramos en el aire ambiente, como por ejemplo polvo, humo, cerizas, se retengan en esa mucosa para que el aire llegue lo más limpio, lo más puro al interior de nuestro cuerpo. Durante la expiración, el aire va a hacer exactamente el mismo recorrido. Va a hacer como un efecto de turbina también a la hora de salir al exterior, de evacuar, y eso permite que nuestro cuerpo recapte de nuevo toda la humedad de ese aire para que se produzca la menor deshidratación posible, es decir, para minimizar la pérdida de agua a través de la inspiración. Humedecemos el aire para introducirlo en nuestro cuerpo y al mismo tiempo, cuando lo expulsamos, nuestra mucosa nos permite retener esa humedad para que no nos deshidratemos, para no perder tanto agua. De alguna forma, el hecho de entender esta mecánica que se da durante la respiración nos facilita la comprensión de lo necesaria, de lo vital o de lo positiva que es la respiración nasal por encima de lo que supone la respiración bucal. Puesto que además de su papel termorregulador, como hemos visto, y además de humidificar la nariz, que también junto con la mucosa actúa como filtro, permite bloquear bacterias y partículas contaminantes, pero además nos facilita muchas otras cuestiones. Y es que podemos decir que nos hemos deshabituado tanto, nos hemos desconectado tanto de nuestro hábitat natural que incluso algo tan fundamental como es la respiración estamos haciéndolo mal. Tenemos estudios observacionales que nos permiten ver cómo por encima del 50% de la población, en el 50% de la población o por encima del 50% de la población, predomina la respiración bucal sobre la respiración nasal. Y esto tiene graves consecuencias, puesto que el hecho de respirar bien tiene una implicación, tiene un impacto directo sobre la mejora de nuestra salud, como veremos a continuación, además de sobre nuestro descanso, además de sobre nuestro rendimiento físico. Y todas estas acciones tienen un efecto sinérgico entre ellas. De hecho, sabemos que la función influye directamente sobre la forma y la anatomía. Por tanto, cuando respiramos por la boca, que no es el medio que está diseñado específicamente con este objetivo, lo que sabemos es que la estructura de la cara empeora al respirar por la boca. De hecho, hay un estudio de los años 80 que se hizo con monos, donde se les forzaba durante varios meses, durante varios años, la respiración bucal. Y lo que se observó con el paso del tiempo
es que esta muestra de monos sobre los que respiraban fundamentalmente mediante la nariz presentaban múltiples trastornos dentales, además de mandíbulas alteradas, ¿no? Mandíbulas anómalas. Y a día de hoy hemos podido ver que eso mismo sucede con los niños. De hecho, respirar por la boca se asocia directamente tanto con la deformidad facial como con mandíbulas anormales, así como con la mala oclusión. Por tanto, es especialmente interesante tratar de corregir la respiración bucal y llevarla a una respiración nasal adecuada durante el periodo formativo de la boca, es decir, durante los primeros años de vida. Además, como hemos observado, la respiración a través de la boca es un factor de riesgo, se asocia como factor de riesgo en el desarrollo de patologías como pueden ser el asma, a cierta disminución de la capacidad aeróbica e incluso cierta disminución de la capacidad cognitiva, así como la inactivación del diafragma o la desconexión en la activación del diafragma. Por tanto, es fundamental el recuerdo, el rehabituarnos a respirar a través de la nariz, puesto como hemos visto, tanto estructuralmente como funcionalmente, es una cavidad que está especialmente diseñada para eso y no tanto la boca. Por último, además, respirar por la boca induce a respirar más y lo que paradójicamente se debería asociar con una mayor disponibilidad de oxígeno, fruto de esa hiperventilación, se produce todo lo contrario. Es que a nivel celular se produce una disminución de la disponibilidad de oxígeno, con lo cual oxigenamos peor nuestras células si respiramos a través de la boca a que si lo hacemos a través de la nariz. Pese a que a través de la boca lo que se produce es una hiperventilación, o precisamente por eso, porque si respirando por la boca lo que hacemos es respirar más rápido. Si continuamos nuestro recorrido a través de las vías superiores y traspasamos la cavidad nasal, lo que encontramos en la parte posterior es la faringe. La faringe sería ese conducto que encontramos, como decíamos, justo por detrás de las fosas nasales. Es un conducto musculoso que además también incluye la parte posterior de la boca, incluso en su porción en la porción inferior también de la laringe, que se extiende, por tanto desde la base del cráneo como hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que es el encargado de dar forma a la nuez, y que actúa fundamentalmente como un conducto común tanto para el aparato digestivo como para el aparato respiratorio. Es donde de alguna manera se cruzan las vías digestivas y la vía respiratoria y donde al mismo tiempo vamos a encontrar la válvula reguladora que va a diferenciar lo que tiene que ir hacia un lado y lo que tiene que ir hacia el otro. Bien, en la porción superior encontramos la parte nasal o lo que conocemos como la nasofaringe, que es lo que tenemos, como decíamos, en la parte de detrás de las fosas nasales y donde se encuentran las coanas encargadas de conectar la faringe con las fosas nasales. Justo por debajo de la nasofaringe tenemos la bucofaringe, que lógicamente encontramos justo en la parte posterior de la cavidad vocal. De hecho, podemos apreciarlo simplemente abriendo la boca y es donde destacan de alguna manera las amígdalas, que las vemos a los lados y que son órganos que pertenecen al sistema inmunitario encargados de tanto retener como destruir muchos de los gérmenes que atraemos a través tanto de la respiración como de los alimentos. Y justo por debajo de la bucofaringe tenemos la laringofaringe, que es donde se encuentra justo la apertura de la laringe y esta lengüeta reguladora fundamental que regula el cruce entre el aparato respiratorio y el digestivo, que es la epiglotis. La epiglotis será la encargada durante la deglución de transportar el bolo alimenticio hacia el esófago y en su posición anatómica, cuando inhalamos, permitirá que el aire se transporte hacia la laringe y se introduzca dentro de los pulmones a través de la tráquea. Justo por debajo de
la faringe tenemos la laringe, que es este tubo de 5 centímetros justo de largo que comunica la faringe con la tráquea, donde la parte superior, como decíamos en la presentación inicialmente, la podemos incluir dentro de lo que son las vías altas, mientras que la parte inferior quizá podría pertenecer a las vías bajas de las vías respiratorias. En la laringe, algunos de sus componentes más destacables, más importantes son, por un lado, la formación de cartílagos, donde destacan el cricoideo, que es el encargado, como decíamos, del responsable de dar la forma de la nuez, que en algunas personas puede ser más o menos visible o más o menos palpable, pero que se encuentra justo a la altura del cuello y que podemos mayoritariamente palpar. Y también otra estructura interesante que se ubica justo en la laringe son las cuerdas vocales y que en función de la tensión a la cual las sometemos y a través del paso de aire lo que nos permite es la fonación para precisamente poder emitir sonidos. Por lo tanto, la laringe participa tanto en los procesos de respiración como de eglución a través de la epiglotis, que es la encargada, como decíamos, de regular el paso hacia un lado o hacia el otro, pero también en la laringe encontramos ese componente fundamental que son las cuerdas vocales encargadas de permitirnos fonar y al mismo tiempo también nos permiten aumentar la presión, la compresión toracoabdominal, puesto que si ejercemos presión sobre nuestras cuerdas vocales y hacemos un cierre estanco, podemos aumentar la presión tanto en la parte torácica como en el abdomen. Sería la compresión que ejercemos, por ejemplo, al toser, al vomitar o cuando, por ejemplo, vamos a defecar. Se bloquean las cuerdas vocales y eso permite comprimir la presión que tenemos en este espacio toracoabdominal. Si seguimos descendiendo, entramos dentro de las vías inferiores. Decíamos que la parte inferior de la laringe también la podríamos incluir dentro de las vías inferiores y acto seguido lo que tenemos es la tráquea, por un lado. La tráquea después se divide en los dos bronquios y estos en sus partes distales se subdividen, se ramifican en los bronquiolos. ¿Cuál es la función principal, por tanto, de las vías inferiores? Pues al igual, o dar continuidad a la función de las vías superiores, que es conducir ese aire hasta el interior de los pulmones, hasta los alveolos, en ambos sentidos, transportar el oxígeno hasta los alveolos y evacuar el CO2 desde los alveolos hasta el exterior. Como ya hemos dicho previamente, en la recubierta de las vías inferiores también se encuentra esta mucosa que lo que va a permitir es dar continuidad a esos procesos tanto de humidificación como de calentamiento y limpieza del aire que inhalamos y exhalamos. En cuanto a la estructura anatómica de la tráquea, pues lo que vemos es que desciende a través del cuello, que penetra en el tórax y que se ubica justo en medio de los dos pulmones, donde de alguna manera se divide en dos, formando los bronquios. Este conducto, si pudiéramos colocarlo en nuestras manos, si pudiéramos tocarlo, observaríamos que tiene unas características más bien blandas y tiene una cierta elasticidad. Además, la formación tan específica a través de estos anillos cartilaginosos permite que cuando inhalamos se pueda alargar ligeramente y acortar durante la exhalación. Es decir, facilita los movimientos de inhalación y exhalación alargándose y acortándose durante los movimientos respiratorios. Como decíamos, se conforma a través de unos 15-20 anillos de una composición cartilaginosa que tienen esta estructura que vemos en la imagen en forma de herradura y que tiene dos funciones fundamentales. Por un lado, a dar el hábitat idóneo para que la membrana se ubique en el lateral y, como decíamos, humidifique, caliente y limpie el aire que inhalamos. Pero por otro lado, estas formaciones cartilaginosas en forma de herradura lo que permiten es que cuando inhalamos no se colapse la tráquea y por tanto haya siempre un paso abierto. Si seguimos descendiendo, como decíamos, la tráquea se divide en dos, se divide en los bronquios, que a su vez en las partes más distales se van a ramificar en los bronquiolos, donde se ubican los sacos alveolares o los alveolos
pulmonares. Estos conducen el aire desde y hasta la tráquea hasta el interior de los pulmones. En cuanto a los pulmones, que merecen especial atención, vamos a hacer una subdivisión para poder de alguna manera hacer un acercamiento un poco más preciso. Por un lado, inicialmente vamos a ver una estructura macroscópica de los pulmones, es decir, ¿qué podemos observar si tenemos dos pulmones en nuestras manos? Pues fundamentalmente sabemos que son órganos que tienen una característica esponjosa, que son elásticos también, con lo cual permite expandirse y contraerse, y que visualmente tienen esta forma aproximada de cono partido. Los ubicamos en el tórax, uno a cada lado, y se fijan, por un lado, al aparato circulatorio a través de los vasos sanguíneos, al corazón, y por el otro, al aparato respiratorio, a la tráquea, a través de los bronquios. Otra característica fundamental que tienen los pulmones es que los encontramos ubicados y envueltos en una auténtica jaula de protección en forma de campana, que es la caja torácica, donde están rodeados por costillas. En la parte dorsal se cierra con la columna dorsal, en la parte anterior encontramos el esternón y donde en la parte inferior encontraríamos un músculo del que hablaremos y del que ya hemos hecho mención anteriormente y que acaba de cerrar esta jaula de protección, esta caja torácica, que es el diafragma y que tiene esta implicación directa sobre los movimientos respiratorios. Ambos pulmones no son simétricos, no son iguales. Y de hecho, si observamos el pulmón derecho, lo que veremos es que tiene dos fisuras que dividen el pulmón en tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. En cambio, en el pulmón izquierdo, única y exclusivamente, encontramos una fisura y eso divide el pulmón en dos lóbulos, en el superior y en el inferior. Veremos por qué esa diferencia. Pero también ubicamos en el centro de la caja torácica, ubicamos otro espacio donde hallamos corazón, los grandes vasos sanguíneos que van desde y hasta el corazón, donde se encuentra también la tráquea y la parte inicial de los bronquios, que es lo que conocemos como el mediastino. Es justo esta parte que se encuentra entre el pulmón derecho y el izquierdo. ¿Y por qué el pulmón izquierdo tiene estas características distintas al derecho? ¿Por qué el pulmón izquierdo tiene menos capacidad, menos volumétrica? ¿Por qué tiene menos volumen que el pulmón derecho? Pues porque el corazón, que lo encontramos en el centro de la caja torácica, secuestra, de alguna manera se ubica desplazado ligeramente hacia la izquierda, como decíamos, secuestrando o refugiándose bajo el espacio que le pertocaría al pulmón izquierdo. Por eso este es ligeramente inferior en tamaño y en volumen. He puesto unas imágenes a continuación que yo creo que nos van a permitir facilitar un poco la comprensión de lo que hemos dicho hasta ahora. Vemos cómo en la primera imagen, la que tenemos en la parte superior izquierda, cómo los pulmones se conectan al aparato circulatorio, el aparato respiratorio, a tráquea y a corazón correspondientemente a través de los vasos sanguíneos y de los bronquios, como hay esta interconexión constante entre estos dos aparatos. Y en la parte inferior de esta imagen vemos también cómo en la recreación de la izquierda el corazón, que lo encontramos ubicado en el mediastino, en la parte media, se desplaza ligeramente hacia la izquierda. De hecho, en una radiografía, como la que tenemos en la imagen, vemos cómo la sombra del corazón se refugia, secuestra parte del espacio del pulmón izquierdo. En las imágenes de la derecha vemos más detallada esta jaula de protección, esta caja torácica especialmente diseñada para la protección de los órganos vitales y entre los cuales se encuentran los pulmones, que tiene esta forma de paracaídas y donde además encontramos el diafragma que se ubica justo para cerrar la caja torácica y que tiene esta forma de paracaídas. Respecto a los pulmones, tenemos otra estructura que les pertenece y que merece especial atención, que son las pleuras. En cada uno de los pulmones encontramos una recubierta, encontramos dos membranas separadas entre ellas
mediante un espacio en medio, de unas características serosas, especialmente delgadas, son unas membranas muy finitas, muy lubricadas, y la que está en contacto directo con el pulmón es la que conocemos como pleura visceral, mientras que la que se encuentra en la parte más superficial, es decir, la que pone en contacto los pulmones con el resto de la cavidad torácica, es la que conocemos como pleura parietal. El espacio que hay entre ambas lo denominamos cavidad pleural y dentro de él hay un líquido especialmente lubricado que permite que estas dos pleuras deslicen entre ellas. Y el hecho de que estas pleuras se ubiquen donde están y que tengan esta característica entre ellas también lubrificada, lo que permite es que la fricción entre los pulmones y los demás órganos que se encuentran en la caja torácica sea la mínima posible, es decir, que haya la mínima fricción posible entre ellas y, por tanto, que los movimientos sean lo mínimo agresivos entre ellas, que sean lo más fluidos posibles para que no hayan daños. Esto es lo que podríamos ver si observáramos los pulmones a simple vista, por así decirlo. Ahora bien, si agarráramos ese mismo pulmón y lo pudiéramos ver a través de una lupa intensa, lo que observaríamos sería una estructura similar a una esponja, es decir, con una formación de esferas en su interior repletas de aire. Estas esferas repletas de aire es lo que anteriormente habíamos llamado los alveolos, que conforman en su conjunto los sacos alveolares. Los alveolos, estas esferas llenas de aire, se envuelven a sí mismas con una red capilar muy intensa, muy fina, que permite el intercambio gaseoso. De hecho, el aspecto sería, como tenemos en la imagen, como una bolsa de naranjas de rejilla que permite el intercambio entre CO2 y O2. De hecho, el tabique que forman la pared alveolar y los capilares de la red del aparato circulatorio es tan pequeña, es de apenas 1 milésima de milímetro, es tan pequeña que es lo que permite que el intercambio de gases entre CO2 y O2 se produzca de forma fácil y rápida, se produzca de forma muy ágil. Esto es lo que podríamos ver si observáramos con un microscopio en el interior de nuestros pulmones. Estos saquitos de aire encargados de transportar el oxígeno desde el exterior y de evacuar el CO2, que están envueltos por esta red capilar muy finita, donde se produce este intercambio constante en el interior de nuestros pulmones. Y por último, antes de dar por finalizado el repaso a la anatomía propia del aparato respiratorio, hablaremos brevemente, como hemos dicho anteriormente, de los músculos implicados en la respiración. Y es que durante los movimientos respiratorios intervienen múltiples músculos que podríamos ubicar en diferentes lugares, tanto en el tórax como en el abdomen, en espalda y cuello. En ellos encontraríamos el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales, los pectorales, los abdominales. Hay múltiples músculos que intervienen durante la respiración. Pero si de alguno me gustaría hacer especial mención, porque tiene una trascendencia especial dentro de lo que es la respiración y sobre el que me gustaría que sí que recordáramos de alguna manera cuál es la mecánica, es del diafragma. El diafragma es, como hemos dicho, este tabique musculoso, tendinoso, que se ubica justo como piso de los pulmones y que separa tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal. Tiene esta forma de paracaídas que decíamos anteriormente, como una cúpula, que al mismo tiempo permite que muchas de las vísceras que se encuentran en el abdomen se protejan a través de él. Y lo que observamos es que cuando el diafragma se contrae, cuando el diafragma se contrae, lo que hace es aplanarse. Al aplanarse, aumenta el volumen de los pulmones, lo que hace es estirar los pulmones hacia abajo, expandir los pulmones y el aire entra dentro de los pulmones. Mientras que cuando el diafragma se relaja, recupera esa forma de cúpula, recupera la forma de paracaídas, disminuye el volumen, contrae el volumen de los pulmones y estos se ven obligados a expulsar
el aire al exterior. Esta es la mecánica que utiliza el diafragma para de alguna manera someter a los pulmones a los movimientos respiratorios e inhalar y exhalar. Bien, hemos visto la parte correspondiente a la anatomía del aparato respiratorio. En el próximo vídeo veremos las funciones más específicas de todos los órganos que hemos estudiado a continuación. Os veo en el próximo vídeo. Un saludo.